tenés que ir a un cine sí o sí para ver una película. El cine nació en plena época industrial. Son muchas las dudas de quién inventó el cine. Muchos dicen que los pioneros del cine fueron los alemanes, otros los franceses, y también están quienes dicen que fueron los norteamericanos. Ya han pasado más de 100 años y esta discusión continúa, pero de lo que sí estamos seguros es de que los hermanos Lumière fueron los primeros en hacerlo público. De nacionalidad francesa, llevaban varios años en sus inventos y habiendo filmado ya más de un centenar de películas de 1 minuto, entonces fue ahí cuando se decidieron a enseñar su invento al pueblo de París. Lo presentaron con temor, pues nunca tuvieron excesiva confianza en sus posibilidades artísticas y económicas. El día de la primera proyección, considerado oficialmente como el primer momento de la historia del cine, fue el 28 de diciembre de 1895 y consistió en una serie de imágenes documentales de las cuales se recuerdan aquella en las que aparecen los trabajadores de una fábrica, propiedad de los mismos Lumière, y la de un tren en la estación de La Ciotat, que parecía abalanzarse sobre los espectadores. Ante estas imágenes, las personas reaccionaron con un instintivo pavor, creyendo que el tren los atropellaría. Tal y como pensaron los organizadores, el primer día no fue especialmente extraordinario, pues acudieron solamente 35 personas. Sin embargo, esto tuvo una gran repercusión a nivel social. Ya desde la primera proyección de la película, tuvo críticas muy positivas por parte de la gente. Ese evento ocurrió en París. El pueblo parisiense corría la voz sobre aquel espectáculo maravilloso y espectacular. Ya el segundo día, llenó el salón y las colas recorrían el boulevard. Los diarios de París elogiaron aquel espectáculo insólito, y los hermanos Lumière tuvieron asegurados a partir del segundo día sus espectadores incondicionales. Para que todo esto sea posible, hubo muchas causas tanto sociales y técnicas que permitieron el nacimiento del cine. Los nuevos medios de transporte, buque a vapor, ferrocarril, así como las innovaciones orientadas a la comunicación, telégrafo, cable submarino, telegrafía sin hilos, trajeron consigo una amplia y rápida difusión de la información, lo que condujo a una globalización efectiva. Y para ir concluyendo, podemos decir que la historia del cine como espectáculo comenzó en París, Francia, el 28 de diciembre de 1895. Desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho. Por otro lado, ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, incluidas las convenciones del género, y han surgido así distintos géneros cinematográficos. Bueno, sí, tenés razón. Mi papá me contó que antes estaba el Betamax y después salió el VHS que tuvo más éxito y bueno, la gente se podía traer el VHS, la película a su casa y la podía ver en su casa, en su living room. Pero, ¿te sigo contando? ¿Vamos a tomar algo? Poco tiempo antes del VHS existió el Betamax, lanzado primero al mercado con el deseo de crear un dispositivo de grabación y reproducción de video amigable para el consumidor. Sony se encargaría en 1975 de transformar el mundo del entretenimiento en el hogar y también en la sociedad con respecto al consumo. Por ejemplo, la incorporación del video al aula con la introducción del VHS fue eclipsando el protagonismo que tuvo durante años la diapositiva como recurso de imagen fija. Llevado por el entusiasmo prácticamente generalizado que se vivía con respecto al audiovisual, el video se acogió como la posibilidad de llevar al cine al aula los diferentes programas grabados de televisión, documentales elaborados, entre otros. Esta nueva videocassette análoga de grabación finalmente creó una manera asequible para la gente para ver películas en casa cuando querían. Originalmente, los estudios de cine y los distribuidores de video pensaban que el público solo quería alquilar películas. Pero a medida que estas máquinas eran accesibles, más y más personas querían construir sus propias bibliotecas de películas. La sociedad en la que vivimos estaba a punto de cambiar para siempre. Tomó solamente 1 año para la compañía del vencedor de Japón, JVC, para producir su propia tecnología analógica de cassette de grabación. Video Home System, mejor conocido como VHS, comenzaría la guerra de formato de videotape. Hoy en día las nuevas tecnologías audiovisuales han evolucionado de tal manera que el VHS queda ya muy lejos. La sociedad de la información ha abierto un mundo de posibilidades a la educación. Los profundos cambios que en todos los ámbitos de la sociedad han sido producidos en los últimos años exigen una nueva formación de base para los jóvenes y una formación continua a lo largo de la vida para todos los ciudadanos. Sí, igual me
acuerdo que antes del VHS, me acuerdo que mi tía me grababa con una cámara así con cinta, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿vos te acordás? Sí, Super 8. Si querés te cuento. Dale. El Super 8 nació a principios de la década del 60, pensado para el uso doméstico, y se fue abriendo al mercado entre los aficionados y el público en general. Fue llamado Super debido a las ventajas que ofrecía la reformulación del formato de 8 milímetros. Su creación también posibilitó que un mayor número de consumidores pudieran filmar sus momentos familiares íntimos. Con ello, esta compañía conseguiría un mayor uso de película y un aumento de las ventas. Para este fin se ideó un sistema que hiciera del filmar una tarea sencilla y que ofreciera mayor calidad de imagen. Para el formato de Super 8 se fabricaron miles de cámaras, desde las más sencillas a las más complejas. Había de todos los precios para adecuarse a cada tipo de cliente. Algunos solo querían tener sus recuerdos familiares filmados, mientras que otros aspiraban a convertirse en cineastas y este modesto formato les permitía iniciarse en la práctica del cine. Fue en los años 80 que las cámaras de 8 milímetros fueron desplazadas por las de video. Este nuevo sistema de registrar imágenes barrió en poco tiempo a la cinematografía de aficionado. A partir del año 1981, pocas fueron las cámaras nuevas sacadas al mercado. Con la llegada de los nuevos sistemas de registro de imágenes sobre cinta magnética, su uso cayó en picada. Ha cobrado nueva vida entre cortometrajistas y videoartistas para obtener una estética diferente al video. Bueno, acompañame a la biblioteca y te sigo contando. Tengo que devolver unos libros. Dale, vamos. Dale. ¿Qué estás buscando? No, estaba mirando unos DVDs. Me acordé a Blockbuster esto. Me acuerdo cuando fui a comprar el DVD de Harry Potter, que estaba re caro en su momento. ¿Cuándo fue eso? No me acuerdo, igual el DVD tiene sus años. El estándar del DVD surgió en 1995. Años más tarde surgiría el DVD HD, que sucumbiría en 2008 ante el formato del DVD con mayor capacidad de almacenamiento de datos, el Blu-ray. Entre 2000 y 2005, el DVD se convirtió en un aparato infaltable en los hogares de clase media y alta, a escala global. Estas nuevas opciones contrastaban con la arcaica tecnología del VHS, y todo esto dejando de lado el enorme salto en calidad de la imagen. Además, el DVD contenía una nueva gama de opciones que propuso el nuevo formato. Elección del idioma, agregar o quitar subtítulos, menú de navegación, saltar directamente a la escena que querías ver, entre otras cosas. Fue tanto el impacto que produjo que surgieron tiendas que solo vendían DVDs, como es el caso de Blockbuster. También el DVD llegó a ser el artículo más comprado en China y en Estados Unidos en la década de los 90. Desafortunadamente, para las compañías de alquiler de películas, al poco tiempo aparecieron los DVDs piratas. Estos no tardaron en colmar tiendas y puestos callejeros. La idea de alquilar una película original en vez de comprarla pirateada a mitad de precio era absurda para la opinión pública. Todo esto influyó en forma positiva la individualización del consumo audiovisual. El acceso al material estaba cada vez más al alcance de la mano. El hecho de juntarse con amigos o familia a mirar una película se convirtió en una actividad de recreación aún más viable y satisfactoria que en años anteriores. Si ahora con Netflix ya estoy al día con todas las series. Extraño Blockbuster igual. Sí, yo también. Yo iba los viernes a la noche a alquilar películas con mis viejos y estaba genial, pero bueno, eso. Sí, esa costumbre se fue creo con los sitios de streaming online y con los torrents. Sí, es verdad. La retransmisión, o más conocida como streaming, se popularizó cuando la contratación de ancho de banda se hizo lo suficientemente económica para uso hogareño y también lo suficientemente rápida. El streaming hizo que cambien las formas de distribución y consumición de contenido audiovisual. Así fue como se marcó el comienzo del fin de Blockbuster, y así es como crecieron rápidamente los servicios de transmisión libre como Netflix o Hulu, es decir, aquellos que te dan la posibilidad de ver contenido en computadoras, tablets, Smart TV y celulares. Sin embargo, antes de que Netflix se popularizara, la gente descargaba contenido a través de sitios ilegales. Los usuarios subían un archivo llamado torrent, que al descargarlo se descomprime y obtenés tu película o serie lista para ver. Luego aparecieron los sitios de streaming ilegales, como Mirá de Todo y Series Yonkis, en los que ni siquiera tenés la necesidad de descargar archivos. La comodidad e inmediatez son aspectos que están moldeando a una nueva generación de consumidores de material de entretenimiento. La generación millennial, que van desde los 14 a los 25 años de edad, son los que más consumen contenido online. Ellos nacieron en una sociedad donde podemos ver una película las veces que queramos, donde queramos y cuando queramos, lo cual se convirtió de cierta manera una prioridad para la sociedad en la que vivimos hoy en día.
También cabe mencionar que gracias al streaming, los canales de aire pueden verse por internet sin necesidad de contratar un servicio de cable. Es por esto que Cablevisión, Telecentro y DirecTV se encuentran en apuros. La gente hoy elige ver los noticieros por internet y ver sus películas y series por Netflix, ya que es más económico que pagar un servicio de cable. Bueno, igual con Netflix ahora por lo menos podemos verlo también en el celular y no es ilegal como los sitios de internet que estábamos viendo recién. Si bien puede parecer que es el pasado, el cine o la televisión es del pasado en esto de viejas y nuevas pantallas, conviven y sus lógicas de decodificación conviven también. Digo, los cines no dejaron de existir, se llenan, con determinadas películas se llenan porque el cine es una experiencia. En la televisión hay una diferencia en eso, se puede ver en familia, se puede ver haciendo otra cosa, se puede experimentar por ahí un partido de fútbol. Pero ¿por qué esto de llevarlo al ámbito de lo privado en las nuevas pantallas o en las pequeñas pantallas? Porque tiene otros correlatos, otras formas de decodificación. También lo hizo la música con el Walkman. El Walkman era algo para ponerse auriculares y que los adolescentes también pudieran tener en privado su experiencia con la música sin que ni siquiera sus padres sepan que están escuchando. Tiene que ver con estos dispositivos que son para uno mismo. Entonces, la computadora, ese espacio en donde uno chatea, responde correos o baja canciones, etcétera, se informa y demás, también es un dispositivo en donde ver audiovisual y generalmente esas otras actividades que uno hace ahí las hace solo, las hace para uno mismo, por lo tanto, esta también va a ser allí privatizada. El celular lo mismo, el teléfono, quizás estamos en un colectivo y vemos una serie web, algo que dura 4 o 5 minutos, vemos YouTube, vemos ese tipo de videos breves. Por lo tanto, tiene que ver con los espacios en donde vamos a consumirlos, los momentos marginales que le dedicamos, el espacio que tengamos tiempo para eso, no planificado, y por eso la efectividad de estas pantallas, la efectividad del on demand, la efectividad de a la carta. Nosotros disponemos cuándo lo podemos ver, a diferencia de la televisión. Ustedes saben que Netflix empieza como un videoclub, o sea, empieza como competencia de Blockbuster. Blockbuster ante la digitalización tiene que quebrar, deja de existir y empieza con una empresa que envía a domicilio las películas y las podía tener uno más tiempo que un día. Luego, ante la digitalización se reconvierte en esto que conocemos, una página web en la cual uno entra a ver las películas, paga allí un canon, paga una cuota, las puede ver, y sus competidores dejan el mercado ante la digitalización y ellos se reconfiguran. ¿Cuál es el gran salto de Netflix? Y bueno, el salto va a ser producir contenidos propios, cuando empiezan con sus propias series, donde solamente se ven ahí, y tienen éxito y son de calidad, etcétera, son novedosas, por lo tanto va a haber un público que va a ir hasta esos espacios, hasta ese espacio a buscarlas. A la vez hay toda una competencia que está en los márgenes del mercado, que es una infinidad de páginas que nos proveen de series, de películas, pero están en los bordes del mercado porque no tienen los derechos para reproducirlas. Y Netflix sí, es un modelo de negocios exitoso que nos cobra para mostrarnos estas películas y estas series, pero también tiene un acuerdo con los productores de estas series y de estas películas, por lo tanto tiene la posibilidad de reproducirlas. Si hablamos de consumo audiovisual, en Netflix lo que sí se da es que el combo, es decir, el programa audiovisual sí está en muchos casos definido por el usuario y por las recomendaciones de su entorno. En general, los intermediarios de Internet, como es el caso de Facebook, de Google, es el caso de Netflix, representan un nuevo eslabón, digamos, del desarrollo de las economías de la comunicación, que es un desarrollo que se llama economías con escala de red. Por lo tanto, es muy difícil que aparezcan competidores, porque el funcionamiento, estas son empresas de datos básicamente, son empresas que capturan los datos, almacenan datos, procesan los datos a nivel gigantesco, global, de millones y cientos de millones en algunos casos, en otros decenas de millones de consumidores. Entonces, es muy difícil que aparezca un competidor, a menos que, exista un cambio de paradigma en el modo de consumo. Pero si el modo de consumo es el que existe, en este modo de consumo, quien almacena más datos es el que está, obviamente, objetivamente, en mejores condiciones de ofrecerle a los usuarios las tendencias que estos usuarios
mayormente consumen, premian y celebran. Entonces, ese dato que es un dato construido a lo largo de un big data, digamos, del procesamiento de tendencias, como digo, globales, ese dato no lo tienen todos. Es por eso que siempre la literatura de la economía de Internet destaca mucho que el que llega primero, el que pega primero, no es que pega 2 veces, pega 15.000 veces, digamos, mientras que los que vienen atrás tienen pocas posibilidades. Obviamente la literatura y uno mismo tiene que ser cauto en el sentido de que uno no puede decir nunca va a aparecer un competidor, no se puede ser concluyente, pero es muy difícil que aparezca. O sea, no me imagino qué se le puede oponer a Netflix hoy, digamos, con los usos audiovisuales de la sociedad actual, que es un intensivo consumo de cine, series, de videos cortos, mucha viralización de video corto. Yo creo que Netflix en su ramo y YouTube en el suyo son hoy imbatibles.